Claro, pero es que la cara dura de esta señora es bueno, pues más dura quizá que evento. Es decir, que las vigas del ático que se acaba de comprar con el dinero de los madrileños, que por cierto la ha puesto en venta en cuanto os habéis enterado desde el país, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Casualmente además la compraba cuando su pareja vendía el otro ático en el que vivían, que probablemente lo haya pagado con el dinero que eludió pagar a Hacienda su pareja, ¿no? Lo digo por escoger las palabras y no llevarme yo una querella de Miguel Ángel Rodríguez. La cara dura de esta señora es más dura que las vigas del ático. Así de contundente fue el ataque contra Ayuso por la compra de un ático de 6,3 millones que, según la normativa de Madrid, no puede usarse como oficina. La crisis ya llega hasta Génova. La dirección del PP contempla que Ayuso podría dimitir o no repetir como candidata. Ni Cayetana Álvarez de Toledo entiende esta gestión. El dato más incómodo: la pareja de Ayuso, bajo investigación judicial, vendía su propiedad en la misma zona para cobrar el doble. Ya hay una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la opacidad del proceso. Esta es la primera crisis que de verdad la hace sufrir, coinciden los analistas. Te contamos todo el escándalo a continuación. No hay nada que ocultar y lo compran exigiendo a la inmobiliaria confidencialidad, secretismo absoluto, no lo explican y al mismo tiempo coincide con que la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que en el mismo sitio donde vive con la presidenta, pone a la venta para cobrar el doble de lo que le costó. Ya es difícil Esto es un escándalo que de verdad creo que no resistiría casi ningún político en este país. Me imagino el presidente de la Junta de Andalucía, por ejemplo, yo que soy andaluz, en una situación como esta, no sé si resistiría políticamente a cualquier otro presidente de la comunidad autónoma, del Partido Popular o del Partido Socialista, y ya no digamos si esto lo hubiese hecho Pedro Sánchez o Begoña Gómez. Me parece un escándalo de primer nivel, les han pillado y lo que están haciendo es hacer el ridículo, faltando el respeto a las víctimas de los incendios, diciendo que esto ahora era para los incendios, y hoy este señor, el pobre, le mando un abrazo, que se tome algo, que hoy se ha ganado el sueldo, pero... Claro, porque es que esto es lo que decía el consejero de Presidencia, que ha sido el que ha dado la cara, pero Maite, Ayuso está missing. Hoy ha puesto un par de tweets. El primero para comunicar que Leo Messi ha donado 80.000 euros para los incendios, a lo suyo, y que le quiere felicitar y darle el aplauso que se merece, no sabemos si en el ático o dónde. Y luego un segundo porque, claro, le han pedido un pleno extraordinario a Ayuso desde la oposición para que explique lo del ático, y ha salido también por peteneras. Dice que en todo caso el pleno para hablar de lo que está pasando en Ceuta. Bueno, a ver, yo creo que este es un caso absolutamente inexplicable. Inexplicable por parte de la Comunidad de Madrid, que durante 3 meses calla una operación inmobiliaria, que luego explica inopinadamente que se trata de un edificio, de un ático comprado como oficina temporal para la presidenta de la comunidad, teniendo hectáreas de terreno, un montón de metros cuadrados como patrimonio inmobiliario de la comunidad, que puede la presidenta elegir donde le dé la gana, echar a cualquier consejero, a cualquier vicepresidente, a cualquier director de instituto público, como hizo por cierto Gallardón en 1996, cuando durante 2 años tuvo que abandonar la Real Casa de Correos, que se fue a un instituto oficial, al IMADE. Con lo cual me parece absolutamente incomprensible. Esto que dice el portavoz de Ayuso de que es para tapar lo que hace Sánchez, no, es que una cosa no quita la otra. Eso no hace bueno. O sea, que Sánchez haga esto, aquello, lo demás allá, que tenga casos de corrupción, no hace bueno que la titular de la Comunidad de Madrid haya optado por comprar un ático, no haya explicado para qué es, y que efectivamente en la coincidencia de fechas con la venta de los inmuebles que son propiedad de su pareja, la línea de puntos pueda trazar una línea un tanto inquietante sobre ese comportamiento y sobre ese movimiento de la Comunidad de Madrid. Hay que ser claro, hay que explicarlo, y hay que explicarlo en la Asamblea. No se trata de que un portavoz, aquí te pillo, aquí te mato, ni un rato en la Asamblea de cualquier consejero, no. Tiene que ser la presidenta la que se lo explique a los madrileños. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se lo calló? ¿Por qué dio una explicación absolutamente incomprensible? ¿Y por qué ella, que pide transparencia al Gobierno de España, ha actuado con total opacidad? Bueno, Rosy, sobre lo que decías, ya que barrías para casa, decías que en el diario.es teníais constancia de esa opacidad que pidieron por escrito, una cláusula firmadita. ¿Hay algún detalle más? ¿Sabemos si llegó a visitarlo por casualidad la presidenta de la Comunidad de Madrid? No tenemos constancia. Lo que sí publicamos también en el diario.es hace ya varios meses es que tanto la presidenta Isabel Díaz Ayuso como su pareja estaban buscando pisos.
Sí. Y lo sabíamos no porque nos dedicáramos a la prensa rosa, sino porque... Mandaron a uno que tenían contratado con sueldo público. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí, desde luego, de todo lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso, sí que ha dicho una verdad. Yo no me he comprado nada, yo no he pagado nada. Esto es evidente. Eso es verdad. Pagarlo, Ático tiene unos cuantos, pero pagar no ha pagado ni uno. Y yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, que alardea normalmente, y creo que con razón para sus intereses, de tener unos grandes asesores políticos, que la han convertido en el personaje político que es, yo creo que sus asesores lo que le estarán diciendo, Maite, es: mira, presidenta, mejor no lo explique. Porque como lo explique, entonces, Están diciendo uno para adelante, están diciendo para atrás. no lo explique, mejor no lo explique, porque como lo explique, entonces tenemos que coger los bártulos, tenemos que coger los cuchillos. Ya, pero hay que aplicarle la misma plantilla a unos y a otros. Yo se la aplico a Sánchez, se la aplico también a Ayuso. Esperad que seguimos. Vale. Tenemos más leña al fuego. Vuelvo con Aroa Rodríguez porque en Aroa estábamos comentando que, coincidiendo también con la compra del ático, González Amador y Ayuso pusieron a la venta esos 2 pisos que casualmente también tienen en Chamberí. Lo pusieron en el famoso portal inmobiliario y ahora han desaparecido. ¿Qué ha pasado? ¿Es que lo han vendido o se han dado por vencidos? Pues de momento, Marina, eso no lo tenemos confirmado. No sabemos si González Amador ha decidido retirar esos 2 anuncios de esos 2 pisos que vendía por un valor de 3,3 millones de euros, porque finalmente ha conseguido venderlos. Lo que sí sabemos es que esos anuncios estaban publicados hasta hace unas horas, pero ya tanto la inmobiliaria Gilmar como el portal Idealista no recogen los 2 anuncios que la pareja de Ayuso habría publicado. Más allá del escándalo político, esto podría tener algún tipo de recorrido penal, porque os recuerdo que ya ha habido un abogado que lo ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas por el menoscabo que ya solo supone la gestión de la compra y de la venta. Hombre, yo supongo que esto, en cuanto caiga en manos de algún juez, teniendo en cuenta lo diligente que es la justicia en este país, si llevamos 1 año y medio revisándole los correos electrónicos a las asesoras de Begoña Gómez para ver si mandaron 3 mensajes o 2 SMS y no han encontrado que se hayan llevado ni un duro, en este caso, vamos, no me cabe la más mínima duda de que la justicia se va a poner manos a la obra y vamos a ver si esto se le complica o no. Saludamos a Javier Flores, es el abogado que ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la compra del ático de Ayuso. Muy buenas tardes, señor Flores. Muy buenas tardes, Leila. ¿Qué tal? Cuéntenos exactamente en qué se basa esta denuncia. Bueno, básicamente, y además lo estaba escuchando ahora mientras estaba a la espera, aquí lo que hay es muy poca transparencia y no tenemos información suficiente. Estoy planteando que la información que no tenemos la puede obtener el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque hay fondos públicos de por medio y porque en esa operación de compra, que lleva unos gastos asociados, comisión de la inmobiliaria, un 6% del ITP, vamos, prácticamente $500.000 de euros de dinero público se han quemado y perdido por el camino. Y ahora se va a vender sin que esa propiedad haya tenido ninguna utilidad pública. En esta situación, ese dinero público que se ha perdido por el camino, quien tiene la posibilidad, a la vista de que la Administración no nos entrega los expedientes y no da información o explicaciones creíbles, el Tribunal de Cuentas tiene la posibilidad de reclamar toda esa información, examinarla y ¿qué se pide en la denuncia? No se pide que nadie entre en prisión ni que nadie sea condenado. Se pide que si esa pérdida de dinero público ha sido consecuencia de una mala gestión, pues quien ha firmado esa decisión, y aquí pues podría ser alguien en el Consejo Planifica Madrid, quizá el consejero, quien ha firmado y tomado esa decisión, pues quizá tendría que pagarlo de su bolsillo, porque y me ha parecido escuchar ahora mientras esperaba que alguien decía que pueden comprar lo que quieran y como quieran. No es así. Cuando la Comunidad de Madrid necesita unas dependencias públicas, oficinas, la Dirección General de Patrimonio es la competente y con un expediente administrativo público y además que pasa por la Asamblea de Madrid cuando el importe supera cierta cifra, concretamente 3 millones de euros, a la vista de todo el mundo se hace esa compra y se justifica por qué es necesario ese inmueble y por qué concretamente ese inmueble. Lo que aquí ha sucedido es que se ha comprado un inmueble fuera del caudal ordinario. ¿Dónde se ha comprado? A través de Planifica Madrid. ¿Y qué es Planifica Madrid? Planifica Madrid es una empresa pública que se dedica a hacer inversiones en los municipios de la Comunidad de Madrid. Planifica Madrid tiene sus presupuestos en su proyecto, cosas como un parque de bomberos en el Escorial, centros de mayores e instalaciones públicas. Desde luego no está para comprar viviendas. Si hubiera sido una vivienda pública, en el sentido de residencia, como se ha querido decir oficial, habría tenido otro caudal y habría ido por patrimonio. Si hubieran sido unas oficinas, también habría ido por patrimonio, pero se ha seguido este canal que no solamente no es transparente, sino que además es más costoso, porque la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no paga el 6% de ITP cuando adquiere una propiedad, y por esta vía, que es la más costosa y más opaca, sí se ha pagado pues, prácticamente 360.000 euros de dinero público para nada. Entonces, nadie paga además gratuitamente.
Y posiblemente, como ha mencionado uno de los tertulianos, que no sé quién es, lo escucho, pero no lo veo, podía haber habido una explicación inicial, pero aquí casi ha sido peor las sucesivas explicaciones que son imposibles e incompatibles con la documentación y con las informaciones dadas. Claro, porque el señor Flores decía, falta información. ¿Qué información nos falta? ¿Qué preguntas puede hacer el Tribunal de Cuentas? Bueno, para empezar, hay que reclamar el mandato de compra. ¿Quién ha decidido esta compra y dónde se ha decidido? No sabemos si es una decisión de presidencia, si es una decisión del consejero de presidencia o si es una decisión autónoma de Planifica Madrid, que es la versión que hasta ahora han dado, que esto es una decisión de Planifica Madrid. Pero si así fuera, si es una decisión de Planifica Madrid, no es una compra de dependencias públicas para que ahí trabajen funcionarios o directivos o cargos públicos, porque esas decisiones se toman en la Dirección General de Patrimonio y con un expediente administrativo. Por lo tanto, esa no era la finalidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién ha decidido que una empresa que hace inversiones en la Comunidad de Madrid, tales como parques de bomberos o centros de mayores, haya gastado 6 millones de euros en una vivienda que no puede ser utilizada como dependencia pública? ¿Para qué uso? ¿Para quién? Porque esta es una vivienda y las viviendas se habitan. ¿Para quién se compró esta vivienda y quién iba a habitarla? Todo eso debe estar por escrito en algún lugar. Y si no está, pues no sé qué es peor, si que esté por escrito o que no esté, pero esa es la situación real. Con todos los datos o la falta de datos que tenemos, ¿quién cree usted que va a hacer uso de esa vivienda? Yo desde luego lo desconozco, hipótesis todas las que queramos. Y lo que sí que agradecemos los ciudadanos en general es que se examine todo esto en una petición de transparencia y con cierto equilibrio, no subiendo de volumen ni con exageraciones o con hipérboles o el y tú más. Es decir, mal está, venga donde venga, y legítimo es pedir transparencia y pedir explicaciones. Y en este caso, por supuesto, y la explicación es por qué se compra una vivienda, quién iba a habitar esa vivienda y por qué se compra además por esta vía tan poco transparente y tan opaca. Tengo entendido que han pedido también la certificación de la compraventa de esa vivienda para que quede claro quién la iba a usar. Claro, bueno, realmente lo que es que no tenemos... en esa compraventa que se realiza en un notario, hay una persona con poderes de Planifica Madrid que va y estampa su firma y realiza la operación. Y ahí hay unos medios de pago, una forma de pago, y eso nos daría más información que tampoco se ha conocido, que no es pública, y efectivamente sí que es cierto que además de la denuncia, en este momento he solicitado una certificación literal donde pudiéramos obtener toda esa información que hoy por hoy no la conocemos, porque este asunto se acaba en 2 minutos. Si mañana se presenta el expediente administrativo justificando el por qué es necesario esa compra, para qué se va a utilizar esa compra, cuánto se ha pagado, por qué y cómo se ha decidido, se acaba el problema. Yo creo que esa falta de transparencia está siendo cada vez más grande y más grave incluso que la decisión inicial de la compra en sí. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, está más débil que nunca. Por primera vez en Génova 13, es decir, en la dirección nacional del Partido Popular, liderado por, ya saben ustedes, por Alberto Núñez Feijóo, como se dice coloquialmente, le han empezado a ver las orejas al lobo. Se han dado cuenta, y esto, en fin, es información que publicamos en el Constitucional.es, en el periódico que dirijo, esa información, han empezado a darse cuenta de que la presidenta de la Comunidad de Madrid no es inmune y que los escándalos, las polémicas que atesora a sus espaldas le están desgastando cada vez más. Y ya empiezan en Génova 13 a contemplar un escenario, un posible escenario, y es el que tenga que llegar a dimitir Isabel Díaz Ayuso o que Isabel Díaz Ayuso no pueda repetir como candidata para las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que están, ya saben ustedes, a la vuelta de la esquina. Es por primera vez, como digo, y esto es lo reseñable, lo destacable, por primera vez se están dando cuenta que no puede ir contra todo y contra todos, que Isabel Díaz Ayuso es una persona, es humana, y que tal cantidad de escándalos, semana tras semana, de polémicas, semana tras semana, que atesora, como digo, Isabel Díaz Ayuso, le están pasando factura y ya está la propia presidenta de la Comunidad de Madrid en entredicho, tanto en el PP de Madrid como también en el PP nacional. Os voy a poner varios ejemplos. Fuentes de Génova 13 nos dicen: es la primera vez que Isabel Díaz Ayuso recula. ¿A qué se refieren? Insisto, esto es información. Son fuentes de Génova 13 con las que ha hablado el Constitucional
.es? Pues se refieren a un punto de inflexión, se llama ático de lujo en Chamberí. Ya saben que me gusta citar El País, nuestros compañeros del País han destapado que la Comunidad de Madrid, por tanto, con dinero público, con el dinero de todos y cada uno de los madrileños y madrileñas, ha adquirido un piso, un ático de lujo en Chamberí. Las explicaciones del equipo de Ayuso es que es para uso temporal, para uso de oficinas, mientras la Real Casa de Correos, donde se ubica, por tanto, en Madrid, la sede del Poder Ejecutivo, la sede del Gobierno de Madrid, pues está en obras. Problema, que la normativa vigente, que el Plan de Ordenación Urbana de Madrid dice lo contrario, que no se puede usar para oficinas, que ese piso, en ese edificio y en esa planta, dice, insisto, la normativa vigente, solamente, obligatoriamente, se ha de usar para uso residencial. Conclusión, que nos la estuvo tratando de colar Ayuso y su equipo. No funciona, no sirve para oficinas. Además, que a simple vista, con 5 baños, con 5 habitaciones, en fin, que hasta con zona para el servicio, a simple vista para oficinas no parece. Eso fue un punto de inflexión. También lo visual, las fotos que los medios de comunicación han destapado, que en Mañaneros 360 de Televisión Española ha destapado en exclusiva. También las investigaciones que otros medios como elconsocial.es han ido haciendo con respecto a esta gran mentira, esa es la conclusión que nos ha tratado de colar el equipo de Isabel Díaz Ayuso. En fin, eso ha desgastado sobremanera a Isabel Díaz Ayuso y le ha puesto incluso, como digo, en entredicho a nivel interno, en Génova 13. ¿Que no os lo creéis? Pues no hay más que ver las palabras de la propia Cayetana Álvarez de Toledo, es decir, amiga de Isabel Díaz Ayuso, o al menos lo era, que dijo en el diario El País, no, todavía no, que todavía no comprende lo de Ayuso y lo del ático de lujo en Chamberí. Insisto, Cayetana Álvarez de Toledo, a la dura del Partido Popular, diciendo públicamente que no entiende lo de Ayuso y su ático. Esto es información. Metedura de pata tras metedura de pata. Palabra, frase textual que dicen al elconsocial.es, el periódico que dirijo, fuentes de Génova 13. Se están dando cuenta que Ayuso ya no está consiguiendo soportar los escándalos tras escándalos, las polémicas tras polémicas que ya atesora a sus espaldas. Ático de lujo en Chamberí, por supuesto lo de su novio investigado, Alberto González Amador, por múltiples delitos, y un sinfín, lo del hermano que acabó archivado, sí, pero que desde luego, en fin, la polémica ahí sigue encima de la mesa. Le cuesta cada vez más a Isabel Díaz Ayuso soportar, como digo, las polémicas. En Génova 13 lo saben y por primera vez, como digo, se han dado cuenta que no es inmune y que tiene que incluso llegar a dimitir o quizás no poder repetir como candidata en las futuras elecciones autonómicas. Veremos qué ocurre, pero ese escenario ya lo contemplan, ya está encima de la mesa, ya lo están previsualizando en Génova 13. ¿Qué ocurrirá? El futuro lo dirá. Ven que hasta ahora los diarios van cerrando sus ediciones de mañana, vamos sabiendo qué llevan en portada, qué noticias. Miguel Galindo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Acabamos de conocer una noticia del País de la que se va a hablar. No se debería hablar mucho de esto, porque sería lógico que el gobierno de la Comunidad de Madrid hubiera informado de tal cosa, pero llevamos ya muchos días preguntándonos cuánto costó el famoso ático, que en principio iba a ser para oficinas, para Ayuso, para algún consejero. No han contestado a esto. El diario El País acaba de publicar la cifra. ¿Está hablando de cuánto, Miguel? 6,3 millones de euros. 6,3 millones de euros. Sí, el diario El País cita a 2 fuentes cercanas a la operación y dice que el ático de Chamberí, que el gobierno de la Comunidad de Madrid compró para usar, según su versión, como oficinas, costó 6,3 millones de euros. Recordamos, Pablo, que la empresa pública Planifica Madrid adquirió este ático el pasado 14 de abril y que la operación no consta ni en el portal de transparencia ni en las cuentas anuales de la compañía. El precio final de la venta de este inmueble no había trascendido y siempre que se le había preguntado por ello a Ayuso, siempre había eludido la pregunta. Pues ahora ya sabemos, según El País, que costó 6,3 millones de euros. Pues Miguel Galindo, gracias por esta última hora. Pues por alusiones, Claudi, es decir, es lamentable, o sea, felicidades al diario El País, pero qué lamentable que tengamos que enterarnos por el diario El País cuánto cuesta algo que se ha pagado con dinero de todos los madrileños. Bueno, es estupendo que lo cuente el País, desde mi punto de vista. Yo trabajo en ese diario desde hace muchos años. Yo creo que voy a juntar las dos cosas, lo de Moreno Bonilla y lo de Ayuso, ¿no? Moreno Bonilla, bajo mi punto de vista, está haciendo oposiciones con éxito a príncipe de la moderación en el PP. El anterior príncipe de la moderación era Alberto Núñez Feijóo, que digamos que fue cambiando un poco cuando llegó a Madrid.
Y luego está la princesa, que es claramente Isabel Díaz Ayuso, moderada entre los moderados desde sus áticos de 6 millones de euros. Moderada, la más moderada, desde un ático que ha costado más de 6 millones de euros y del que hemos sabido esto gracias a Peinado, supongo que es el que firma la información. Es que al final, Claudi, la sensación es ¿cómo puede ser? Es que yo insisto, quiero decir, se han hecho preguntas muy básicas. Se ha preguntado por qué ese piso y no oficinas, dependencias que ya son de la Comunidad de Madrid. Se ha preguntado cuánto costó, se ha preguntado, ¿ha habido pago de comisiones? Se ha preguntado por cuánto prevén venderlo. Y todo lo que dicen es, bueno, esto se acabó, chimpum. Ni una explicación cuando ellos, digamos que cuando agarran algo así, pues muerden donde hace más daño, ¿no? Yo creo que aquí, por primera vez Isabel Díaz Ayuso va a sufrir una erosión grande, ¿no? Va a sufrir una erosión grande en su figura política, porque todo el desempeño de esta crisis, que se ha quedado un poco pequeña porque hemos sido portada en todos los periódicos internacionales por Ceuta, pero no es una crisis pequeña, es una crisis mayor, y es la primera que de veras yo creo que hace sufrir, que erosiona una figura que hasta ahora le habían resbalado todas las crisis, ¿no? Y esta vez no. Esta vez hasta desde Génova, ¿no? Parece que le han parado un poco los pies y le han dicho, bueno, ya, hasta aquí hemos llegado. Ahora hay que atarse los machos y hay que dar alguna explicación. Sigue sin dar explicaciones. A ver cuánto dura esto. Pero, bajo mi punto de vista, esto le hace más mal que bien. ¿Tú también lo crees, Ana, que la erosión de Ayuso esta vez sí que será evidente? Bueno, esta mujer es que tiene, la presidenta de la Comunidad de Madrid, tiene querencia con el ladrillo. Está siempre rodeada. Siempre que está Isabel Díaz Ayuso por medio hay un piso, un ático, un dúplex, en fin, tiene cierta querencia hacia ese ladrillo, y no sé si hacia la especulación o no. Este tipo de cuestiones, que si es el principio y el fin, bueno, yo no me atrevo a decirlo. Lo que sí es cierto que afianzan posiciones. No te podría decir si esto va a ser un antes y un después a la hora de cambiar el voto, pero que va a afianzar o que puede movilizar el voto contrario, sí es posible. Ahora, que la gente deje de votar de Isabel Díaz Ayuso al Partido Popular, bueno, cuando nos vayamos acercando a las elecciones iremos viendo, porque es que también Claudi ha dado creo que ha sido Claudi, ¿no? Ha dado una pista que es importante, y es que todo esto está pasando desapercibido porque hay una crisis mayor que evidentemente tiene el foco comunicativo. Claro, de hecho, Sergio ya lo que dice es que la izquierda está pidiendo que comparezca para el ático en vez de pedir una comparecencia para saber cuántos niños menores van a tener que ser acogidos por la Comunidad de Madrid. Claro, pero es que la cara dura de esta señora es más dura quizá que de evento. Es decir, que las vigas del ático que se acaba de comprar con el dinero de los madrileños, que por cierto la ha puesto en venta en cuanto os habéis enterado desde el país, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Casualmente además la compraba cuando su pareja vendía el otro ático en el que vivían, que probablemente lo haya pagado con el dinero que eludió pagar a Hacienda su pareja, ¿no? Lo digo por escoger las palabras y no llevarme yo una querella de Miguel Ángel Rodríguez o de algún otro, ¿no? Y esta señora es la misma que se cargó al entonces presidente del Partido Popular porque él se atrevió a decir que, hombre, que estaba feo que su hermano se hubiera forrado con comisiones de mascarillas durante el COVID, ¿no? Claro, la cuestión es hasta dónde llega el blindaje mediático que tiene Díaz Ayuso, porque probablemente, bueno, no, seguro los oyentes de la cadena SER saben de qué es capaz esta señora, pero a lo mejor muchos oyentes de otros medios le compran la versión que están circulando, ¿no? Sobre, bueno, que aquello es naturalmente la pobre señora que iba a hacer, ¿no? Si va a hacer unas obras en Sol y tiene que ir a algún lado, ¿no? Bueno, hemos visto editoriales en algunos periódicos que no solían disparar contra Ayuso, ¿no? En algunos periódicos madrileños. Pues ya hemos avanzado un poquito y quizá empiezan a
empiezan a bascular, ¿no? O dan por tan segura la victoria de Feijóo que entienden que no tienen que tener un relevo tan amenazante cerca, ¿no? Porque los contubernios de la política madrileña son muy extraños.